cerrará sus puertas en unos días tras hacerlo a remate por razones económicas. Te preguntara, ¿hace cuánto tiempo leíste por gusto y no porque te obligó tu escuela o un amigo que me diría? Pues sí, amigo o amiga, el día de hoy voy a estar comentando algo que he estado viendo en redes sociales, no sé por qué, me está saliendo mucho en Facebook de que muchas personas que se dedican a la venta de libros están cayendo en quiebra, o sea, literalmente no les es rentable. Y yo me pregunté, lo mismo que tú, ¿por qué? O sea, ¿qué está pasando? Y estuve investigando, vi varios puntos y todo eso. Y bueno, les voy a hacer una breve introducción. En el caso México, o sea que es mi país, en 2023 alcanza su mínimo histórico. Y aquí está la publicación, bueno, la fuente que es de INEGI, que alcanzó su mínimo histórico. Si nos ponemos a pensar, está arriba del 50%, que pues bueno, podría ser bueno. O sea, dices, bueno, la gente sigue leyendo, pero o sea, te pones a pensar, si está disminuyendo es algo preocupante, se puede perder ese hábito, o sea, puede perderse, puede sonar un poco apocalíptico, pero voy a darles los varios puntos de por qué creo que la gente puede que esté dejando de leer. El primer punto, y es algo que veo bastante en muchas personas que ponen, es que los libros son caros. O sea, si somos sinceros, un libro es caro. Si lo vas a comprar original, va a ser caro, o sea, es caro, y según el libro va a variar mucho el precio. Es caro. En contexto es caro, pero también pongámonos en cuenta, hay gente que compra los libros en réplica, de segunda mano, que lo cual pues puede generar una ganancia para la persona que lo esté vendiendo, ¿no? ¿Verdad? Pero para la librería, o sea, la librería no se estaría llevando. Supongamos, yo compro este libro en una librería y llega, no sé, Juanito, me dice, oye, te compro el libro, se lo vendo yo a él. La librería solo se llevó mi ganancia, pero la ganancia de Juanito yo me la llevé. Y la librería se queda con una ganancia menos. Entonces es algo que dices, puede ser que también por eso, ¿no? Otra cosa podría ser la situación económica de la persona. Yo creo que esto es muy subjetivo, porque hay personas que digan, esto es barato, los libros son baratos, los libros son caros. O sea, hay mil opiniones ahí. Es según la persona y su situación económica. Porque, bueno, y también la prioridad que se le dé. Porque hay personas que le dan prioridad gastárselo todo en una fiesta, y habrá personas que se gasten todo eso en un libro. Hay de todo. O sea, esto es muy subjetivo. Por eso dije, es subjetivo este punto. Porque los libros son caros, depende de qué tanta prioridad le des, qué tan costoso llega a ser el libro. Y el segundo punto es que las redes sociales y los medios digitales están acabando con este. Bueno, suena un poco apocalíptico, lo sé, yo también lo digo, o sea, suena un poco raro, pero ¿por qué sería así? Bueno, ahí te va. Pasa exactamente lo mismo que los videojuegos. ¿Qué pasa? O sea, la gente antes iba a comprar sus videojuegos a la tienda, literalmente iban y ya, o sea, iban, ¡pum! Me llevo el juego en físico. Y ahora lo puedes comprar, o sea, lo puedes comprar aquí en la tienda de los juegos y toda esa onda de la plataforma, por ejemplo, de Xbox o de PlayStation. Los compras y ya, no te complicas. En caso de los libros, pues buscas el libro, ves si está en tu App Store, en la Play Store o donde quieras. Ves y dices, ah, mira, acá está el libro, lo compro. Desconozco completamente si hay una ganancia para la librería, pero me imagino que debe ser menor que si vas a comprar el libro en físico, vaya. O sea, realmente desconozco mucho cómo sea ese proceso, pero quiero llegar a eso. O sea, la gente deja de ir un poco a las librerías, más que nada porque puede comprarlo en digital. Y hay personas, ahora entra otro punto, que distribuyen los libros de forma masiva en redes sociales. Hay gente que he visto, seguramente ustedes habrán visto memes de, hola gente, vendo este libro, 1500 pesos. Y luego en el mismo grupo llega otra persona y dice, tengan gente, yo se los pongo, y lo manden en PDF. Imagínense, entra esa situación. Esa ganancia que pudo haber sido para la persona que vendía el libro, totalmente perdida. Y igual, la pérdida que hay económica para la librería, el autor, es también muy grande. Entonces, es algo bastante complicado ahí. ¿Por qué? Porque, bueno, se distribuye como pan. Cualquier cosa en redes sociales se distribuye, y más cuando algo se pone de moda. Supongamos un caso, se pone de moda un libro, no sé, Juanito y no sé, cualquier cosa. Se pone de moda, la gente empieza a buscarlo, lo encuentra en redes sociales y dice, ay, ¿sabes qué? Lo voy a distribuir en esto y ya. Y otra cosa es que existen plataformas de lectura, por ejemplo Wattpad, y bueno, cualquier persona puede escribir ahí y todo eso, lo cual se me hace súper bueno, gente.
porque ya están alimentando la lectura y aparte de que cualquier persona puede escribir alguna historia. Eso es súper bueno, pero pues en caso de una librería no hay una ganancia ahí, ¿no? Porque bueno, al menos de que publique ahí mismo algún libro o algo, ¿verdad? Punto número 3, que puede ser un 50 y 50, es que la pandemia afectó un montón. O sea, no es un secreto, la pandemia obviamente afectó a miles de negocios, tanto fuertes, tanto independientes. O sea, hay algunos independientes pequeños que obviamente no se pueden sustentar como un negocio que ya tiene los ingresos en automático. Obviamente, las librerías tienen que ir, comprar, y si están cerradas no se puede vender, y si no hay ventas, no cómo mantiene el lugar. Entonces, ese también puede haber sido un factor. Pero otra cosa, mucha gente en pandemia agarró hábitos como leer, hacer pintura, mil cosas, gente. La lectura también se promovió un poquito gracias a la pandemia, pero la venta como tal se detuvo, o al menos de que hayan comprado en digital y todo eso, pero pues es algo complicado, ¿saben? El cuarto punto, y no afecta tanto realmente, pero es que muchas carreras como la escritura, la literatura y todo eso fueron muy infravaloradas, ¿sabes? O sea, tanto el arte actualmente, o sea, tipo, hay gente que valora mucho el arte porque, o sea, está en todos lados prácticamente, pero es muy infravalorado. O sea, literalmente alguien que estudia arte, mayoría le van a decir, te vas a morir de hambre, o por ejemplo, si vas a dices, quiero ser escritor, te van a decir, te vas a morir de hambre. O sea, hace poco, no es broma, andaba por el centro de mi ciudad y me detuvo un vagabundo, me estaba ofreciendo un poema. Entonces yo se lo pagué y todo eso, y ya me empezó a platicar y me contó de que él estudió la carrera de filosofía y escritor y todo eso. Entonces me dijo que no había trabajo. Entonces me puse a pensar, o sea, es que realmente es muy infravalorado tanto la lectura y todo eso, aunque hay miles de libros. O sea, no porque no haya próximos libros, pero preocupante de que vas a leer lo que ya se escribió, y actualmente libros que vayan saliendo muy buenos, pues es en decadencia, ¿sabes? O sea, por lo mismo de que la gente no quiere arriesgarse a hacer algo que probablemente no, o sea, no te va a ser rentable. Entonces puede ser, y pasó mi perro. Para conclusión, gente, les voy a decir algo. Los precios subjetivos, ahí es subjetivo, tienes que adaptarte a tu economía y todo eso. Está súper bien, no hay ningún problema. De las redes es un arma de doble filo. Puede servirte y no te puede servir. O sea, es como le des el uso tú. O sea, ahí también depende tu interés por buscar un libro y todo eso. Que puedes comprar libros por internet, o sea, también te puede servir. Pero bueno, lo que quiero llegar, se debe de promover más la literatura. ¿Cómo? Ya se promueven ahí en las escuelas, los pueden a leer. Sí, pero ¿cómo los pueden a leer? O sea, yo en las escuelas que estuve, a lo mejor todo está en Harvard o algo, ¿verdad? Y ya te dan a una educación más pro. Pero yo siento que se debería de dar la oportunidad al joven, o sea, tipo decirle, hacerle un test, viendo ya lo que le gusta, le das un libro. Porque yo recuerdo que en la primaria, en la secundaria, en la prepa, todos el mismo libro. O sea, todos y el mismo libro todos. Y habrá gente que le gusta y habrá gente que no. O sea, es muy subjetivo ahí. Entonces yo siento que si le haces un test, los mandas a la librería, los pones a que compren un libro, ya está súper bien, o sea, ya se adaptan y todo eso. Entonces siento que se debería hacer más así, ¿no? O sea, que bueno, tendrás a lo mejor tu escuela y dices, no, en mi escuela tenemos una librería súper grande y todos, o sea, súper bien. Pero yo en mi primaria, la librería, fuera de joda, eran como 7 libros. O sea, como para 30 alumnos. O sea, tenemos que esperar a que acabara uno para poder leerlo. Entonces, o sea, te das cuenta de que no había mucha inversión en la cuestión en literatura. Pero, bueno, realmente ayuda. O sea, voy a hacer otro video, gente, en otro video voy a hacerlo. Realmente ayuda a la literatura, realmente ayuda a leer. Esta será como la parte 1. O sea, entonces, bueno, siento yo que se deberá hacer un test a los chavos, a las chavas, de qué les gusta de leer. Porque cuando todos vamos a comprar el primer libro no sabemos qué nos gusta. O sea, tipo yo cuando compré mi primer libro dije, esto puede que me guste porque está chida la portada y lo de atrás me convence. Pero no te beneficia. O sea, porque estoy en miles de grupos de... Bueno, estoy en varios grupos, no en miles, ¿verdad? Pero estoy en varios grupos de literatura y te das cuenta de que hay gente que les gustó lo demás, pero leyendo el libro no les gustó. Entonces, siento que se deberá promover, hacerles un test, decir, ya, esto te gusta, esto te puede gustar. Y si le gusta bien, y si no, pues le cambias el libro. Pero no todos querían el mismo pinche libro, o sea. Entonces, gente, vamos a terminar el video del día de hoy. Así que, pues bueno, espero que les haya gustado. Este video me ha costado un montón editarlo porque, pues,
Mi PC no es tan fuerte, se me traba cada que pongo un texto o algo. Entonces, gente, les mando un saludo y adiós.